Quiero que pienses por un momento en algo que parece imposible. No imposible como difícil, imposible como imposible de verdad. Imagina una ciudad destruida, sus muros convertidos en escombros, sus puertas consumidas por el fuego y un puñado de exiliados sin ejército, sin recursos suficientes, rodeados de enemigos que harían cualquier cosa por verlos fracasar. Eso era Jerusalén. Ese era el pueblo de Dios. Y en medio de ese panorama desolador, Dios estaba a punto de hacer algo que sus enemigos jamás olvidarían. El libro de Nehemías comienza con una noticia que rompe el corazón de un hombre. Nehemías era copero del rey de Persia, un puesto de honor, de influencia, de comodidad. Pero cuando su hermano le trajo noticias de Jerusalén, que los muros seguían derribados, que la ciudad de Dios era una vergüenza entre las naciones, Nehemías no pensó en su comodidad. Nehemías lloró. Y aquí está el primer argumento que quiero que te lleves hoy. Los que realmente conocen a Dios sienten lo que a Dios le duele. Nehemías no lloró porque era un sentimental. Lloró porque entendía algo profundo, que la condición de Jerusalén era un reflejo del estado espiritual del pueblo de Dios, que la ciudad en ruinas decía algo sobre quién era Dios a los ojos de las naciones. Y por eso, para alguien que amaba a Dios, era insoportable. ¿Puedes identificarte con eso? ¿Hay algo en tu mundo, en tu vida, en tu familia, en tu comunidad que debería quebrantarte porque le importa a Dios y aún no lo has hecho? Pero Nehemías no se quedó paralizado en su dolor. Él oró. Y esta no fue una oración casual, una oración de rutina. Fue una oración que duró meses. Una oración que reconoció la soberanía de Dios, que confesó el pecado del pueblo, que se aferró a las promesas que Dios mismo había hecho. Nehemías oró porque entendía algo que muchos hoy hemos olvidado, que la oración no es el último recurso cuando todo lo demás falla. La oración es el primer reconocimiento de quién está realmente en control. Y Dios respondió, no de inmediato, no de la manera obvia, pero respondió. Movió el corazón del rey más poderoso de la tierra. Le abrió la boca a un esclavo para hablarle a un monarca. Le proveyó cartas, recursos, escolta, materiales. Todo lo que Nehemías necesitaba para la obra, Dios lo preparó de antemano. ¿Cuántas veces has dudado de que Dios pueda mover las circunstancias que tienes delante? Los reyes, los jefes, los sistemas, los recursos, nada está fuera del alcance de aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Ahora viene algo que necesito que escuches con atención, porque es donde muchos creyentes se pierden. La confianza de Nehemías en Dios no lo paralizó, no lo hizo pasivo, no lo hizo irresponsable. Al llegar a Jerusalén, Nehemías no convocó una reunión y dijo, Dios se encargará. En cambio, salió de noche, inspeccionó los muros en silencio, evaluó el daño, trajo un plan, organizó al pueblo, asignó responsabilidades y mantuvo a los trabajadores en guardia mientras construían. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana, más bien la potencia. Esto es crucial porque vivimos en una cultura que quiere una de dos cosas, o un Dios que hace todo mientras tú no haces nada, o una vida donde tú lo logras sin necesitar a Dios. Nehemías nos muestra el camino verdadero, depender absolutamente de Dios y actuar responsablemente con toda tu energía. En una mano tenían la espada, en la otra tenían el martillo. Oraban y construían, confiaban y vigilaban. Esa es la vida del creyente genuino. Los enemigos de Nehemías tampoco se quedaron cruzados de brazos. Primero vinieron con burlas, luego con amenazas, después con planes de ataque, luego con mentiras y difamación y al final con falsas profecías diseñadas para hacerle caer en pecado. Sanballat, Tobías, Gesem usaron cada herramienta disponible para tratar de detener la obra de Dios y fallaron todos. ¿Sabes por qué fallaron? No porque Nehemías fuera un estratega brillante, aunque lo era. Fallaron porque ningún enemigo de Dios puede detener los propósitos del Señor. El muro se completó en 52 días. 52 días para una obra que parecía imposible. Y cuando los enemigos lo vieron, el texto dice algo extraordinario. Temieron y se humillaron y conocieron que por su Dios había sido hecha esta obra. Incluso sus adversarios
tuvieron que reconocer la mano de Dios. Pero ahora permíteme llevarte donde esta historia realmente apunta. Nehemías fue un gran líder, un hombre de oración, de integridad, de compasión, de sabiduría. Pero Nehemías era solo una sombra, una imagen imperfecta de alguien mucho más grande. Hay uno que vino a reconstruir lo que el pecado había destruido. No muros de piedra, sino la relación rota entre Dios y los seres humanos. Hay uno que lloró sobre una ciudad en ruinas, Jerusalén, y que sintió en lo más profundo de su ser el dolor de un pueblo perdido. Hay uno que enfrentó a todos los enemigos de la humanidad, la muerte, el pecado, la condenación, y los venció. Ese no es Nehemías, ese es Jesús. Jesús es el verdadero constructor. Él tomó nuestros escombros, nuestras vidas rotas, nuestras culpas, nuestro pecado, nuestras paredes derribadas, y dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así como Nehemías construyó con una mano el martillo y con la otra la espada, Jesucristo edificó la salvación de su pueblo mientras cargaba la cruz. Nuestra redención le costó todo y sin embargo la completó. Consumado es. Son palabras que significan que la obra está terminada. El muro está en pie. El enemigo no puede prevalecer. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Significa que si Dios terminó la obra más grande, reconciliar al mundo consigo mismo a través de Cristo, entonces Él es completamente capaz de terminar la obra que ha comenzado en ti. Significa que la oración no es una señal de debilidad, es la expresión más inteligente de quien realmente tiene el poder en este universo. Significa que puedes trabajar con todas tus fuerzas, enfrentar la oposición sin terror y confiar en que ninguna conspiración humana puede frustrar jamás los propósitos eternos de Dios. Nehemías miró los escombros de Jerusalén y creyó que Dios podía restaurarlos. ¿Puedes tú mirar los escombros de tu propia vida? Lo que el pecado ha arruinado, lo que el tiempo ha desgastado, lo que el fracaso ha derrumbado, y creer que el mismo Dios que guió a Nehemías puede restaurarte. Él puede, y en Cristo ya ha hecho la obra más importante. Edifiquemos nuestras vidas sobre este fundamento y que Dios los continúe bendiciendo.